Hola chicos, esta cápsula corresponde a la guía número 8 de física, segundo año medio, temática leyes de Newton, cuyo objetivo es conocer las leyes de Newton. Recordemos que dijimos clases anteriores que todas las fuerzas se miden en Newton en honor al físico Isaac Newton, el cual, cierto, formuló los principios de la dinámica, el cual trata de explicar, ¿cierto?, la razón por la cual se producen los movimientos, que es a través de las fuerzas, ¿ya? A través de sus conclusiones, Newton creó tres leyes, llamadas leyes de Newton, conocida como la primera ley de Newton, la segunda y la tercera. Vamos con la primera ley de Newton, también llamada ley de inercia. Newton expone que todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o movimiento uniforme rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas ejercidas sobre él. ¿Qué quiere decir esto, chicos? A ver, primero, estado de reposo, recordemos, si está en reposo porque su velocidad es cero. Cuando hablamos de movimiento uniforme rectilíneo, hablamos de lo que nosotros conversamos a principios de año, Moore, ¿cierto? Y dijimos que en un movimiento uniforme rectilíneo, la velocidad es constante, por lo tanto la aceleración es cero, ¿ya? Hay que tener eso en cuenta. Por lo tanto, la primera ley de Newton me dice lo siguiente, que si yo estoy quieta acá sentada, para que yo pueda tener un movimiento sobre mí, se tiene que aplicar una fuerza, por ejemplo, para que yo pueda tener, ¿cierto?, el movimiento. Ahora, hay que mencionar, ¿cierto?, que la masa de un cuerpo es su medida de inercia. ¿A qué se refiere con esto? Que a mayor masa que posea un cuerpo, va a necesitar mayor cantidad de fuerza, obviamente, para poder modificar su movimiento. La inercia, chicos, es la tendencia de los cuerpos a seguir en su estado de reposo de movimiento, ¿ya? Por lo tanto, dicho de otro modo, esta ley nos plantea que no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial, ya sea de reposo de movimiento rectilíneo uniforme, a menos, ¿cierto?, que intervenga una o varias fuerzas. Por ejemplo, a mí me gusta dar siempre este ejemplo. Vamos todos en la micro, ¿ya?, a una velocidad constante. Cuando de pronto se atraviesa una bolita, ¿y qué hace el chofer? Frena. ¿Qué pasa con todos los pasajeros? Todos nos vamos hacia adelante, ¿ya? Eso es la inercia, la tendencia del cuerpo a seguir su estado de movimiento. Por lo tanto, cada vez que recordemos la primera ley de Newton, ustedes acuérdense cuando frena la micro y su cuerpo se va hacia adelante, ¿ya? Vamos con la segunda ley, también la pueden encontrar como la ley de aceleración, ley de la masa o la ley fundamental, pero es la segunda ley de Newton. Acá dice, Newton observó que el efecto de una fuerza depende de las características del cuerpo sobre el cual se ejerce, en particular de su masa. Por lo tanto, esta ley que nos plantea, cuando se aplica una fuerza a un objeto, este se acelera, ¿ya? Por ejemplo, acelere, ¿ya? Dicha aceleración es en dirección a la fuerza aplicada y es proporcional a su intensidad y es inversamente proporcional a la masa que se mueve. Lo vamos a explicar cuando veamos la fórmula. Por lo tanto, la segunda ley, ¿cierto?, me habla y me plantea que la fuerza aplicada va a ser en la misma dirección de la aceleración. Por lo tanto, lo primero que tengo que tomar en cuenta es que a mayor masa que tenga un cuerpo, mayor va a ser la fuerza que yo tengo que aplicar para que yo lo pueda acelerar, ¿ya? Recordemos que la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. Miren el ejemplo acá. Tengo acá un señor que está con un palo de golf pegándole a una pelota, aplicando una fuerza, ¿ya? Por lo tanto, esta fuerza, la masa de la pelotita es pequeña, ¿cierto? Por lo tanto, la aceleración que va a alcanzar va a ser grande, ¿ya? A través de esta fuerza aplicada del señor. Ahora, en el segundo ejemplo tengo a este señor que está ejerciendo la misma fuerza que aplicó en el caso anterior, pero ahora sobre un camión, ¿ya? Por lo tanto, acá me doy cuenta que la masa es muy grande, por lo tanto, la aceleración que se va a lograr va a ser pequeña, ¿ya? ¿Por qué? Porque
a partir de esta segunda ley, ¿cierto? Se establece la fórmula de la aceleración que me dice que es directamente proporcional a la fuerza, ¿cierto? Ejercida, pero inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la aceleración aumenta, o sea mayor, la fuerza también va a aumentar, ¿ya? Por lo tanto, si la aceleración aumenta, la fuerza también va a ser aumentada o va a ser mayor. Si esta disminuye, también porque son directamente proporcionales. Pero la aceleración en relación a la masa es inversamente proporcional. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que si la aceleración es grande, la masa va a ser pequeña, ¿ya? Cuando una aumenta, la otra disminuye o viceversa. A partir de esta fórmula que me dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa, se obtiene la fórmula, ¿cierto?, de fuerza neta en forma general, ¿cierto? Por lo tanto, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y esta fórmula nosotros vamos a trabajar, ¿ya? La masa, ¿cuál es su unidad de medida? No confundirla con el peso, que es una fuerza y se mide en newton. La masa es la cantidad de sustancia que hay en un cuerpo, ¿cierto? Y se mide en kilogramos. Y la aceleración, recordemos que nosotros la utilizamos en metros partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, cuando yo multiplico masa por la aceleración, me queda la unidad multiplicada, kilogramos, por metros partido por segundo al cuadrado. Y esta combinación de unidades, recordemos que nos daba lo que es los newton. Todas las fuerzas se miden en newton. Vamos con la tercera ley. Tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. Enunciada algunas veces como para cada acción existe una reacción igual y opuesta, ¿ya? La tercera ley, ¿qué me plantea? Plantea que sobre un cuerpo, cuando se aplica una fuerza llamada acción, el cuerpo va a realizar otra fuerza denominada reacción, la cual va a ser con el mismo módulo, es decir, con el mismo valor, en la misma dirección, es decir, en el mismo eje, pero en sentido contrario, ¿ya? Por ejemplo, si yo aplico una fuerza sobre esta muralla, ¿ya? Esta es mi acción. ¿Cuál va a ser la reacción? La fuerza que ejerce la muralla sobre mi mano, ¿ok? Por lo tanto, veamos ahora en este ejemplo. Nos vamos a centrar, ¿cierto?, en lo que es la nadadora. La nadadora, para impulsarse, ¿cierto?, con su pie ejerce fuerza sobre la pared. Esta acción que está haciendo con el pie, ¿ya? Esta fuerza que se está aplicando a través del pie es la acción. Y la reacción es lo que la pared ejerce sobre el pie de la nadadora, lo que finalmente, ¿cierto?, permite que ésta se impulse, ¿ya? Por lo tanto, tenemos otro ejemplo. Acá tengo un señor con una muralla, se está aplicando fuerza sobre una muralla. Por lo tanto, la fuerza que está ejerciendo él es la acción, y la fuerza que ejerce la muralla hacia el hombre o hacia las manos del hombre es la reacción. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que la acción va a ser o va a tener el mismo módulo que la reacción, pero en sentido opuesto o contrario, ¿ya? Por lo tanto, ojo con esto, los pares de fuerza, acción y reacción se aplican a cuerpos diferentes. Acá es en las manos y acá en la muralla, ¿ya? Mano, muralla, muralla, manos. Dos cuerpos diferentes. Vamos con la actividad. Dice la parte 1, decide si en las siguientes situaciones se visualiza o no lo enunciado por la primera ley de Newton. Y recordemos, primera ley, inercia. La tendencia de los cuerpos, ¿ya? Por lo tanto, usted va a leer estos 3 ejemplos y usted me va a decir sí o no, ¿cierto? Tiene relación con la primera ley o cumple la primera ley, ¿ya? En la siguiente parte tienen que leer, dice, si empuja una caja de 20 kilogramos con una fuerza F y luego empujas una caja de 40 kilogramos con la misma fuerza F, y la pregunta dice, ¿qué caja se moverá con mayor aceleración?
Y ahí ustedes tienen que responder y fundamentar su respuesta, ¿cierto? Basándose en las leyes de Newton. Posteriormente sale el siguiente ejemplo en donde hay una fuerza y otra fuerza, la misma de 20 newtons, ¿cierto? Aplicada sobre dos cuerpos, que es el mismo ejemplo que tenemos acá arriba. Por lo tanto, le pide que calcule la aceleración, recordando que la aceleración es igual a la fuerza dividido por la masa, ¿ya? Y después usted me va a indicar, bueno, antes de calcular, me va a indicar cuál de las dos va a tener mayor aceleración, simplemente por lo conversado, ¿cierto?, de las leyes de Newton. Ahí está la fórmula que tienen que utilizar. La siguiente actividad dice analiza cada situación y dibuja una flecha roja para la acción y una flecha azul para la reacción. Y nos vamos a enfocar en el primer ejemplo, este señor que está ejerciendo fuerza con una pesa, ¿cierto? Por lo tanto, podemos decir que él ejerce una fuerza llamada acción sobre a la pesa, por lo tanto, eso lo hacemos de color rojo. Y a la vez sabemos, ¿cierto?, que la pesa ejerce una fuerza sobre el individuo y esta es la reacción. Eso tienen que hacer, chiquillos, con los otros dos ejemplos que tengo ahí. Y el último ítem es desarrollo aplicando la fórmula, ¿cierto?, de fuerza, es igual a masa por aceleración, y después la de aceleración o masa, según se deba calcular. Y yo elegí este ejercicio para que lo resolvamos juntos, porque dice así, en una superficie se encuentran dos cuerpos, así como lo puedo ver acá, ¿ya? Si se aplica una fuerza neta de 10 newton, por lo tanto esta fuerza vale 10 newton, tal como lo indica en el esquema, ¿cuál será la aceleración que alcanza? Por lo tanto, yo tengo que analizar lo siguiente, chiquillos. Si yo aplico una fuerza sobre la caja pequeña, también voy a estar aplicando la fuerza sobre la caja más grande, ¿ya? Por lo tanto, todos los ejercicios deben indicar datos, fórmula y desarrollo. Mis datos, tengo que la fuerza es de 10 newton, la masa, ¿cuánto va a ser la masa? Si yo estoy aplicando la fuerza acá, voy a ejercerlo sobre las dos. Por lo tanto, la masa, yo la sumo en este caso. 7 más 2, 9. Y debo calcular lo que es la aceleración. ¿Ya? Anoto mis datos, ¿qué fórmula ocupo? La de aceleración, reemplazo los valores y obtengo el resultado. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que desarrollar, chicos. Espero que lean su guía. Traigan todas las preguntas que tengan a la clase de la próxima semana porque los voy a estar esperando. Un beso, un abrazo, se cuidan por favor. Adiós.